Continuamos con el orden del día. Pasamos al punto sexto del mismo, moción relativa a la política general de protección del consumidor, consecuencia de la interpelación presentada en el último pleno por el Grupo de Podemos Andalucía. Para la defensa de la misma tiene en nombre del Grupo Parlamentario de Podemos la palabra el señor Moreno de Acevedo. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Traemos a debate una moción sobre una cuestión bastante peliaguda, en cuanto que nos afecta también de nuevo a todos. Todos somos consumidores en general y centrándonos en algunas cuestiones relativas al consumo energético y estando ahora mismo en boca de todos el problema de la facturación. La moción que presenta el Grupo Podemos trata de solventar algunas quejas que se han producido en los últimos 3, 4, 5 años por multitud de usuarios y que no se resuelven bien. Tenemos un sistema de consumo eléctrico que básicamente está fundamentado en la producción de energía eléctrica por un grupo pequeño de empresas, una multitud ahora de comercializadoras, unos intermediarios en el transporte de energía, un sistema de pesaje o de conteo de la carga energética que se consume y una factura que no somos capaces de entender prácticamente nadie. En materia energética suceden cosas extrañísimas. Los contadores son alquilados por los consumidores a un precio que en principio pudiera parecer ridículo, normalmente no llega a los 40 céntimos de euros al mes, pero esto lleva produciéndose en muchísimos casos, pues durante décadas. El consumidor paga por el alquiler de su contador años y años y años y está pagando a veces 10 veces más de lo que vale el contador. Tenemos además que en Andalucía, dominada fundamentalmente desde el punto de vista de los consumidores por Endesa, solo pueden instalarse en la red unos contadores que fabrica ella misma. Y tenemos además que, utilizándose, como siempre digo yo, las nuevas tecnologías e Internet para suministrar a través de la red de cobre eléctrica los datos de consumo, desde el punto de ese consumo de energía hasta el punto de organización de la facturación, resulta que los poderes públicos no pueden intervenir, seguir la trazabilidad o rastrear si eso es correcto. Lo que hemos planteado son una serie de cuestiones para que el Gobierno de la Junta de Andalucía, utilizando sobre todo su potestad reglamentaria y en una competencia que nosotros entendemos tiene no solamente plenamente asumida, sino que además la utiliza, la ejecuta y la desarrolla, pues se activen determinadas políticas para hacer el sistema más limpio y más eficiente y sobre todo más justo. Porque cuando hablamos de consumo eléctrico, nadie discute que efectivamente si estoy consumiendo vatios, tengo que pagarlo. El problema es que muchas veces estoy pagando muchísimo más de lo que debo, de lo que debería, por esos vatios. Hemos introducido en la moción 14 puntos y se han presentado varias enmiendas. Las enmiendas de los distintos grupos, sobre todo del PSOE y del PP, entiendo que contienen correcciones de carácter competencial, más que técnico. Y creo que vamos a tener que discutir si realmente somos nosotros los competentes para realizar esas pequeñas modificaciones o esas verificaciones o esas supervisiones, o es el Estado central. Nosotros entendemos que son procedimientos que se están llevando a cabo de manera defectuosa en cuanto a la revisión y control por parte de la Junta de Andalucía y que si esos procedimientos se están llevando ya a cabo no debe de haber ningún problema en que se mejoren. El Grupo Ciudadanos ha presentado unas enmiendas que no acabo de entender muy bien porque precisamente pide la eliminación de algunos puntos de la moción que se dirigen fundamentalmente a garantizar información al consumidor. Estamos hablando de una factura que en general ya se emite electrónicamente y que está en la web o la cuenta de correo de la mayoría de los consumidores, o que en su caso, si hubiera que poner esa información en papel, no es más que añadir un poco de tinta y un poco de espacio para que pueda verse el consumo, sobre todo en euros, porque al consumidor, independientemente de que en la factura se le muestre un gráfico con los distintos consumos de energía a través de las distintas estaciones o meses del año, lo que le interesa realmente saber es cómo evoluciona el gráfico de los euros. Esta moción, quiero recordarles, se deriva de una interpelación que presentamos en el anterior periodo de sesiones y, como ustedes verán, tiene cuestiones importantes desde el punto de vista no solo en materia eléctrica de lo que es el ser consumidor, sino lo que es el ser persona o ciudadano
y su aspecto social. En cuanto hemos introducimos en su momento la importante puntualización de que no se le pueda privar de energía eléctrica a nadie sin que antes las empresas suministradoras contacten con las administraciones públicas para ver la situación económica de la familia a la que le vas a cortar la luz. Entendemos que tanto el derecho a la vivienda como el funcionamiento de esta, que está íntimamente vinculado a la existencia de un suministro eléctrico, son derechos fundamentales. Cuando hablamos de cortar la luz, estamos hablando de echar a alguien literalmente de su casa. Recuerdo un compañero mío explicándome cómo en Atenas hace 2 años había muchísima gente en un septiembre-octubre en la calle, sin que hubiera convocadas manifestaciones, y la respuesta que le dieron fue esa, que como habían cortado la luz a centenares de miles de domicilios y de familias atenienses, no tenían otro remedio que estar en la calle. Una casa sin nevera, sin microondas, sin cocina eléctrica o sin televisión o sin internet no te servía para nada. Eso nos lleva al problema de qué se hace con la factura de la energía eléctrica, donde el gobierno griego fue obligado a meter multitud de impuestos, más allá de los razonables o que estuvieran vinculados con el consumo de energía, tipo IBI, etcétera, y lo que nos sucede aquí, donde también se aprovecha esta factura para meter muchísimas cuestiones que están relacionadas con problemas presupuestarios del Gobierno, negociaciones acerca del pago de cantidades millonarias inexplicables, etcétera. Quiero sí decirles que, siendo importante desde el punto de vista técnico el centrarnos en el aspecto de los consumos energéticos, de las verificaciones y de evitar que se produzcan fraudes por parte de las empresas eléctricas a los consumidores, hay que destacar que la moción, con carácter general, está haciendo referencia a la falta de una administración pública andaluza eficaz en materia de consumo. Una y otra vez se nos ha anunciado por el Gobierno, en determinadas ocasiones, multas a tal o cual empresa, multas que en una escala de 1 a 100 no suelen pasar nunca del 5 por parte de la Administración andaluza, cuando las infracciones detectadas son gravísimas. Tenemos actualmente un expediente en la Junta de Andalucía abierto contra la principal suministradora y productora energética en esta comunidad, que es Endesa, al que este diputado personalmente, a pesar de haber utilizado todos los mecanismos legales y parlamentarios, todavía no ha podido acceder, donde, Vox Populi, y así ha sido publicado en la prensa, se hablaba de sanciones, en principio, de decenas de millones de euros que han quedado reducidas a unos cuantos miles de euros. La opacidad en todo el procedimiento de facturación y funcionamiento del sistema de consumo eléctrico es notable, no solo para el propio consumidor, sino, nos estamos dando también cuenta, para la propia Administración de la Junta de Andalucía, que ni facilita la información ni sabemos si ella misma puede acceder a las bases de datos necesarias para realizar sus funciones públicas recogidas en la ley. A lo largo del debate espero que los distintos grupos me aclaren cuál es su visión acerca, indico, de las diferentes posiciones en las enmiendas, para que podamos resolver lo que creo que, insisto, es un problema eminentemente técnico-competencial. Desde el Grupo Parlamentario Podemos entendemos que esas competencias las estamos realizando y parece ser que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista piensan que esas competencias corresponden al Estado. No creo que plantee ningún problema, algo muy razonable como es el punto 4 de nuestra moción, cuando precisamente el Congreso de los Diputados, insisto, esta moción depende de una interpelación presentada antes, es decir, hace ya 1 mes y pico, cuando el Congreso de los Diputados y sus respectivos grupos han votado a favor de una reforma a través de un Real Decreto que precisamente recoge el espíritu de lo que indica nuestro punto 4 acerca del aspecto social y vital que constituye el consumo de energía eléctrica. Quiero hacer referencia también a la importancia de las enmiendas que ha presentado Izquierda Unida, puesto que se han centrado en objetivos efectivamente básicos y los creo necesarios, como son aumentar, y el Gobierno puede hacerlo, porque es el único que puede modificar su propio presupuesto, las cuantías económicas destinadas a las entidades, asociaciones y la misma Administración pública para lograr una protección eficaz de los consumidores, de cualquier tipo, pero especialmente también en esta materia. Cuando a ustedes les suceda lo que le ha sucedido, y por eso llega esta moción aquí, a muchos ciudadanos, que una compañía eléctrica te dice que tu contador está averiado o ha sido manipulado y que por lo tanto te lo quitan y te ponen otro nuevo, pero a su vez te refacturan y te pueden llegar a cobrar varios miles de euros, y son muchísimos los casos presentados como denuncias en las asociaciones de consumidores y en la Agencia Andaluza de Consumo, ustedes se quedarán igual que todos los consumidores a los que les pasa. No sabrán qué decir ni qué hacer, porque lo primero que ha sucedido es que el peso, aquello con lo que se contaba la carga económica de ese consumo, ha desaparecido de su propiedad, sin que a usted le hayan llamado,
sin que a usted le hayan puesto por delante un documento de verificación y que acredite fehacientemente qué había consumido usted y cuánto aparece en el contador nuevo. Así que espero que hagamos un esfuerzo todos para que esta moción salga adelante, para que efectivamente con la nueva reglamentación que estamos intentando se ponga en funcionamiento, el Gobierno adopte unas medidas muy sencillas, con un coste económico escaso para los beneficios que pueden producirse para todos los consumidores andaluces. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora por el posicionamiento de los grupos parlamentarios. Comienza Izquierda Unida y los Verdes, convocatoria por Andalucía, la señora Cortés Jiménez. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Nos plantea el Grupo Parlamentario de Podemos en esta sesión parlamentaria que comenzamos esta mañana un debate, una serie de propuestas sobre la política general de protección al consumidor. Llama la atención, diría algún otro que es un oxímoron, que en una sociedad llamada del consumo, vivimos en una sociedad de consumo y de eso alardean varios de los jefes del Gobierno y los ministros y los partidos que han venido sucediendo en los gobiernos, justamente sea la política de protección al consumidor la que esté absolutamente in albis, es decir, sin un desarrollo o sin una capacidad de efectivamente proteger a los ciudadanos que, en lugar de ciudadanos, nos llaman consumidores. Bueno, estas son las cosas de una sociedad capitalista, de una sociedad de consumo, y donde efectivamente el eslabón más débil de la cadena somos justamente los ciudadanos y las ciudadanas, somos los que estamos absolutamente desprotegidos. Hay numerosos informes del Defensor del Pueblo o de organizaciones de consumidores y usuarios radicadas en Andalucía que demuestran con datos que efectivamente hay una dejación de políticas que protejan a los ciudadanos frente a los abusos de las grandes compañías, en este caso de las grandes compañías suministradoras de servicios, que fundamentalmente entendemos como agua, luz y gas, pero que también es la telefonía o que también son los servicios financieros, que qué vamos a decir de cuál ha sido la protección que el Estado y los distintos gobiernos han dado a los ciudadanos consumidores sobre los productos hipotecarios, sobre los productos financieros en general. Ya decía el informe del Defensor anual, el informe del Defensor del Pueblo, que presentó aquí en esta Cámara, que era absolutamente imprescindible dotar de medios económicos y humanos los servicios de consumo, que están en hueso y que, desde luego, no pueden abordar esa necesaria protección a los consumidores, porque parece evidente que cuando en una sociedad de libre mercado determinado tipo de prestación de servicios imprescindibles para la vida o para el desarrollo en una sociedad como la en que vivimos se dejan al albur de aquellos que lo que obtienen son pingües beneficios, pues lógicamente si desde las administraciones no se protege al consumidor, pues mal lo llevamos. Pero claro, tal vez lo podamos entender cuando vemos cómo los mercados condicionan las políticas públicas, cómo los mercados influyen en las legislaciones y en la acción del Gobierno. Tal vez en ese momento seamos capaces de entender cuál es el oxímoron del que hablaba al principio, de que efectivamente en una sociedad de consumo lo que menos se protege son los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Plantear, como ya planteó el Defensor del Pueblo, por cierto, que nos pareció un error que la política general en materia de consumo se adscribiera a una consejería tan grande y tan importante como es la Consejería de Salud, y que, bueno, en estos momentos, además, pues tiene un emborao que bastante grande para meter en cintura, digamos, y, pues que esa Dirección General, esa Secretaría General de Política de Consumo, pues seguramente, por mor de el otro gran trabajo, pues tiene una coordinación o un seguimiento residual y que no ha tenido un desarrollo, desde luego, a juicio de Izquierda Unida, tenía que haber tenido muchísimo más desarrollo del que hay hasta ahora. Basta un dato. En los presupuestos generales del 2017 ha bajado un 3,3 el presupuesto en consumo
Y si en el año 2015 hubo un aumento de la plantilla, en el año 2017 ha habido una disminución de la plantilla. Luego, bueno, pues efectivamente así tenemos los servicios de consumo. Podemos lo que nos plantea, y en este sentido, de este análisis de cómo están los servicios de consumo, hacemos nosotros las enmiendas, que tienen que ver con el aumento del programa presupuestario 44H, que tiene que ver con impulsar y revitalizar los órganos de participación social, que tienen que ver con que se regule el apoyo por parte del Gobierno y reconocimiento al movimiento consumerista en Andalucía. Pero Podemos, en los puntos de la moción, fundamentalmente a lo que nos llama es a hablar sobre qué está pasando, qué situación tenemos, en este caso, con un suministro básico como es el de la energía. Y claro, ahora voy a dedicar el tiempo que me queda a qué es lo que Izquierda Unida plantea sobre la situación de las compañías eléctricas y cuál es la enmienda que planteamos. En primer lugar, yo quisiera plantear que en España hay 5 millones de personas con llamada pobreza energética y que se producen cada año 7.100 muertos por esa llamada pobreza energética. Y que desde Izquierda Unida defendemos efectivamente que el derecho a la energía es un derecho humano. Y al mismo tiempo que tenemos esos datos, que son datos oficiales, Eurostat nos recuerda que España es uno de los 4 países donde más cara pagamos la energía, pues en el otro lado de la balanza tenemos a 3 compañías, Gas Natural, Endesa y Iberdrola, que en España y Portugal ganaron el año pasado 37.000 millones de euros. Aquí es donde está el pingüe beneficio de esa llamada sociedad de consumo, donde determinados gobiernos, sucesivos gobiernos, fueron privatizando la compañía eléctrica a cambio, efectivamente, de que los directivos se forran de esas puertas giratorias que luego hemos ido conociendo. Pero además es que en las últimas semanas hemos venido escuchando qué es lo que pasa con el recibo de la luz. Hemos visto cómo el precio de la luz ha subido de manera extraordinaria, hemos visto esas puertas giratorias de las que hablábamos, hemos oído con estupor algunos o algunas cuáles son las explicaciones del presidente del Gobierno sobre por qué sube la luz. Resulta que la luz sube porque no llueve, que la luz sube porque no hace viento, no sé qué es lo que nos dirá en verano. Y también hemos visto, ahí muy rápido, fundamentalmente el Partido Popular, pero no solo, cómo se posiciona el lobby de las nucleares frente a estos mensajes que da el presidente del Gobierno. La luz sube porque 2 partidos, fundamentalmente, el PSOE y el PP, pusieron en manos de las empresas privadas la Compañía Nacional de la Luz. Y a partir de ahí, pues hemos tenido que ver cómo se ha estafado a los ciudadanos a través de los contadores, a través de la factura de la luz. Ahora ya no pagan luz en función solamente de lo que consuma, sino de la potencia contratada. Luego se puede dar también la paradoja de que no consumiendo más luz, pues efectivamente tenga más factura, más dinero que abonar a la compañía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos lobbies nucleares de la energía nuclear que están aprovechando esas cuestiones que está planteando el presidente del Gobierno para decir que la luz sube al final porque no hay energía nuclear, pues desde este grupo parlamentario queremos desmentir. La energía sube porque privatizaron la luz, porque lo han puesto a los grandes beneficios de esas compañías eléctricas y porque hay una absoluta penalización del autoconsumo, de la energía alternativa y de que se pueda volcar en la red las energías sobrantes. Esos son fundamentalmente los motivos de la subida de la luz. Por lo tanto, desde Izquierda Unida planteamos una enmienda, y con esto termino, para ver si podemos abordar, estando de acuerdo con los puntos que nos plantea el Grupo Parlamentario de Podemos, para ver si podemos abrir un debate, como dice Antonio Maillo, en Andalucía y en España, sobre la nacionalización de las compañías eléctricas y que efectivamente la energía, la luz, forme parte de un servicio público, de un derecho de los ciudadanos, de la mayoría social trabajadora, que está indisolublemente asociada también al derecho a la vivienda,
para tener una vivienda confortable necesitamos luz, para tener una vivienda necesitamos que no se desahucie a la gente y que no se vuelva a especular con el precio de la vivienda. Así que la enmienda de Izquierda Unida se la leo. El Parlamento de Andalucía manifiesta su apoyo a la nacionalización de las compañías eléctricas y, en cualquier caso, a la intervención pública para la fijación de precios máximos de la energía mediante las modificaciones legales necesarias tendentes a la revisión de los criterios vigentes para su cálculo. No es un problema de que no haya viento, de que no llueva, sino efectivamente es una voluntad política de no poner la energía por encima de las posibilidades de vida que estas políticas de ajuste duro que ha impuesto la Unión Europea está cayendo sobre los ciudadanos. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo de Ciudadanos Andalucía y en su nombre toma la palabra la señora Escrivá Torralba. Su señoría tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y buenos días a todos. Con la factura eléctrica parece que vivimos en un mundo al revés, porque los abusos de las eléctricas nos han dejado los bolsillos tiritando. Y digo que vivimos en un mundo al revés porque se ha preocupado más estas políticas que hemos tenido en los últimos años por proteger a las eléctricas en vez de proteger a los consumidores. No es casualidad, como ya ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, que en España las empresas que forman un oligopolio obtengan sus mayores beneficios. El gran beneficio de las eléctricas no viene por un acertado modelo energético, viene por la impunidad con la que se han estado moviendo estos años. Las puertas giratorias y los intereses de algunos políticos han provocado que en España no haya un modelo energético. O, si alguien considera que lo hay, desde luego está totalmente desacertado. Y no nos vale que nos digan que la factura eléctrica está dentro de la media de la Unión Europea, porque, señorías, nuestros salarios no lo están. Ya quisiera España tener el salario medio que tiene Francia, ya quisiera España tener el salario medio. Tampoco nos vale que nos digan que en los últimos años la factura de la electricidad prácticamente no ha subido de media. Es que no nos vale. Y no nos vale porque en Alemania, señorías, en Alemania, del 2011 al 2015, han conseguido rebajar su factura a la mitad. Y han conseguido rebajar su factura a la mitad porque han tenido un modelo energético que ha apostado por las renovables y el autoconsumo. No como aquí, que se ha puesto el impuesto al sol. Y no solamente en Alemania han conseguido rebajar su factura, sino también en países como Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia, Bulgaria y muchos otros. Porque, bueno, la vergüenza no es que todos estemos pagando el doble, porque estamos pagando el doble de lo que nos correspondería pagar. Cuando miren la factura, piensen que están pagando el doble. Y no solamente está pagando el doble la familia, también están pagando el doble las empresas, con el freno a la economía que eso supone también. Pero la mayor vergüenza no es que todos paguemos el doble. La mayor vergüenza es que haya habido familias que han tenido que elegir entre pasar frío o pagar la factura, o llegar a fin de mes. Pero es que encima, cuando en esa familia hay niños o hay mayores, la decisión es todavía más dura, porque un hecho tan simple como cambiar un pañal puede suponer una práctica arriesgada. Los partidos tradicionales estamos viendo que no se han enterado que esto está cambiando, no se han enterado de que no vamos a consentir más abusos. Han vuelto, por ejemplo, a frenar a que se audite ese rescate bancario. Los partidos tradicionales, hace poco, en La Nación, volvieron a frenar a que se audite, que haya una comisión para investigar ese rescate bancario. Y con las eléctricas está pasando lo mismo. ¿Por qué todavía no se ha delegado el impuesto al sol, cuando se supone que la mayoría parlamentaria así lo apoya? No se han enterado. En las últimas semanas, como aquí se ha dicho también,
pues hemos sufrido todos, porque esto lo sufrimos todos, esto no lo sufren solamente algunas familias, lo sufrimos todos, un aumento de la factura eléctrica. Y ese aumento ha conseguido levantar a la sociedad, que haya programas que hablen de esto, que haya noticias que hablen de esto, y nos ha dado la fuerza a los partidos libres y limpios a continuar exigiendo cambios, a continuar exigiendo que haya un mayor control, porque es que tenemos un oligopolio y esto no es de recibo. Ciudadanos a nivel nacional ha propuesto ya un agente de protección de consumo. Ha propuesto una auditoría a las eléctricas, pero una auditoría externa, porque no nos vale que se auditen a sí mismas. Eso no nos aporta confianza. Y, por supuesto, también un pacto nacional por la energía, porque hablamos del pacto nacional por la educación, pero no solamente nos queremos quedar ahí, queremos también un pacto nacional por la energía, porque la energía nos está afectando a todos los niveles. Y, bueno, parece que algo podemos estar un poco contentos. Parece que después de 8 años se está poniendo ya fin a que las familias vulnerables tengan que sufrir esos cortes de electricidad. Pero, señorías, si nos quedamos en la indignación del momento, en la indignación pasajera, pues podemos tener el peligro de que estas medidas que hoy tratamos, las medidas que os he comentado que se han tratado en el Congreso y muchas otras, caigan en saco roto. Por eso les pido un último minuto o momento de atención. Les pido que juntos alcemos la voz, para que dejen de jugar con las personas, que alcemos la voz para que dejen de quitarnos dinero del bolsillo, que alcemos la voz para que ya no haya ni un político más que sea cómplice de estas injusticias. En definitiva, que alcemos la voz para conseguir un modelo energético ya que se centre en las personas, en abaratar costes y en las renovables. Porque hemos escuchado muchas cosas de las renovables, pero son las renovables las que bajan la factura, como ya lo ha demostrado, como ya he dicho antes, Alemania, Finlandia, Noruega y otros países más. Digamos alto y claro que con estos temas no vamos a consentir que abusen de nosotros, que nos utilicen. Porque es que no somos marionetas. Porque no es derecho, no es de recibo que con el derecho a la electricidad haya en España un mundo al revés, un mundo que actúa al revés de como debería, un mundo que sigue protegiendo más a los intereses de las eléctricas que a los consumidores. Y entrando en detalle y contestando un poco a Podemos, esto le digo a Podemos que no va de confrontaciones, no va de a ver quién se pone la medalla. Esto lo que pretende es acabar con estos últimos años que hemos tenido de oscuridad con el modelo energético, de oscuridad con la factura, de muchas oscuridades. Con lo cual, para eliminar estas oscuridades que hemos ido sufriendo, hay que aportar soluciones. Soluciones como algunas que ya se han aportado en el Congreso y soluciones como algunas que se están tratando aquí. Por ello, le puedo adelantar nuestro voto a favor a todas esas medidas que desde nuestro punto de vista, desde la opinión y la postura de Ciudadanos, pues eso, dan soluciones o refuerzan algunas que ya se estaban consiguiendo, como puede ser, por ejemplo, la 6. La medida 6 es muy buena. ¿Por qué? Porque desde Ciudadanos pensamos que si se aumentan las sanciones, pues eso creo que hará reflexionar a algunos antes de cometer algunas irregularidades. O, por ejemplo, el punto 12, que le da mayor información al ciudadano, una información más transparente para que el ciudadano pueda ejercer de forma responsable su derecho de consumo. Pero algunas enmiendas que le hemos hecho han sido no porque no estemos de acuerdo con su objetivo, sino pues algo parecido al PP y al PSOE, que vemos que no son competencia de este Parlamento, que no son competencia de este Gobierno. ¿Por qué? Porque al ser competencia estatal pensamos que puede entrar en algún conflicto. Por ejemplo, la 9, la 10, pues vemos que son competencia estatal. Y si acepta alguna matización, pues también podrán contar con nuestro voto a favor. Eso ya lo debatiremos estas que entendemos
que no las podemos apoyar no porque no las compartamos, sí, las compartimos. De hecho, si las traen en el Congreso, estaremos encantados de apoyarlas, vengan de donde vengan. Pero el problema no es el contenido, es que creemos que no es de competencia y no lo creemos nosotros, no es una cosa de Ciudadanos. Ve usted, señor de Podemos, que lo pensaba también el PP y el PSOE, entonces esto lo podemos debatir antes de la votación. Ahora sí hay una cosa que por mucho que se debata, de ahí no nos va a poder sacar, y es el aumento de entes instrumentales, señor de Podemos. Nosotros no queremos más entes instrumentales. Ya se ha demostrado que los entes instrumentales no son lo transparentes que deberían ser. De hecho, su compañera de Medio Ambiente y yo estamos cansadas de pedir la RPT de la agencia Maya, pero con poco éxito. Entonces, más agencias no, pero sí más personal, porque ahí sí que estoy con usted. Hace falta personal, hace falta inspectores, hace falta más gente que atienda a las personas. Y si va en esa línea, también contarán con nuestro apoyo a más personal. Pero más personal preferimos que sea dentro de la consejería, no en una agencia aparte. Y si acepta la enmienda de Podemos de... Lo siento, señora Escrivá, su tiempo ha concluido. Muchas gracias. Turno ahora para el posicionamiento del Grupo Popular de Andalucía y en su nombre toma la palabra el señor García Anguita. Señor García. Su señoría tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Señora Escrivá, nosotros también levantamos la voz en defensa de los consumidores y usuarios en general y de los consumidores y usuarios de las empresas eléctricas. Hoy comparezco en esta tribuna en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario del Partido Popular, para fijar su posición en la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Podemos Andalucía relativa a Política General de Protección del Consumidor. Decir en primer lugar, señor proponente, que más bien el título debería ser Política General de Protección del Consumidor de Energía Eléctrica, porque todos y cada uno de los puntos de la moción hacen referencia a los problemas que tenemos con las empresas eléctricas, con la luz. Decir que es oportuno, muy oportuno, el debate que tenemos en el día de hoy, porque hace unos días hemos pasado la peor crisis de frío que la ola polar que ha habido en Europa, en España y, por supuesto, en Andalucía. Que es conveniente porque hemos tenido los picos más altos de la subida de precios de la luz y los picos más altos de consumo de energía. Por tanto, es oportuno el debate que realizamos hoy en este Parlamento. También decir que era oportuno porque en la Junta de Andalucía hay dos organismos que tienen las competencias en materia de control y vigilancia de consumo de energía eléctrica. De una parte, la Dirección General de Energía e Industria de la Consejería de Empleo y, de otra parte, la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud. Y decir que muchas veces la falta de coordinación entre estas dos entidades repercute negativamente en los consumidores y usuarios de energía eléctrica. Baste decir aquí las palabras del propio consejero de Salud y Consumo, que manifestó en esta tribuna en la interpelación puesta por el Grupo de Podemos y que se celebró el día 15 de diciembre, en el que decía el propio consejero: en el primer semestre del año 2016 se registraron 1.760 solicitudes de arbitraje, de las que el 92% correspondían a los sectores de la eléctrica y de telecomunicaciones. Es decir, que el 92% de los arbitrajes que su consejería, que solicitaron que se realizara en su consejería en el primer semestre de 2016, iban referidas a la electricidad y a las telecomunicaciones. De ahí la importancia de esta moción, porque entendemos que es conveniente que este Parlamento tome acuerdos para instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que se aumente la protección, el control y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de esta compañía eléctrica. Nosotros hemos presentado 5 enmiendas. 4 de ellas, como decía el proponente, van relativas al ámbito de las competencias. Hacemos constar, estamos de acuerdo con el texto, pero hacemos constar que siempre dentro del ámbito de las competencias del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Y el punto número 4, hacemos una enmienda de modificación que dejaremos para el final. Estamos de acuerdo con los proponentes en que las sanciones
no se impongan desde Sevilla, no se impongan desde la Dirección General, sino que se hagan desde la delegación territorial, porque entendemos que se ganará en inmediatez y que hay mayor conocimiento de la situación del hecho real en las provincias que sí llega hasta Sevilla. Estamos de acuerdo con el grupo proponente en que las compañías eléctricas que sean sancionadas a devolver dinero expliquen perfectamente al consumidor a qué corresponde la cantidad, si es cobrado indebidamente, si hay intereses, etcétera. Estamos de acuerdo a que se publique en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía los expedientes sancionables que sean firmes, siempre, como es lógico, con el respeto a la Ley de Protección de Datos. En cambio, señor proponente, no podemos votar en absoluto, como ya le hicimos constar el día 25 de febrero, en la moción similar a la que hoy discutimos en esta tribuna, a la elevación de las sanciones en materia de consumo. Creemos, y la hemos estudiado, que son suficientemente elevadas como para que las empresas sepan que las multas son duras y son elevadas. Y tampoco podemos votar a la creación de una agencia autónoma especialista en consumo, porque dijimos el día 25 de febrero y decimos hoy que ya hay suficiente administración paralela en la Junta de Andalucía para crear un nuevo órgano. Sí estaríamos de acuerdo, si así lo hiciera el proponente, de aceptara la enmienda del Grupo de Ciudadanos que habla de la creación de un departamento dentro de la propia consejería más específico. Ahí no sería crear ningún órgano nuevo, sino un departamento dentro de la propia consejería que lleva consumo. Nosotros hemos presentado una moción al punto que creemos que es el punto más importante de la moción, al punto número 4. La moción dice literalmente lo siguiente. 4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a sumarse al diálogo impulsado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital para avanzar en la actualización y desarrollo del bono social y en la elaboración de una definición conjunta de consumidor vulnerable, porque el papel de la comunidad autónoma es fundamental al atender los servicios sociales de la autonomía, lo mismo que los ayuntamientos. De todas maneras, esta enmienda la hicimos la semana pasada y usted sabe, señor Yagüe, que el martes, antes de ayer, el Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del Real Decreto 7/2016 de 23 de diciembre del bono social. Fue aprobado nada más y nada menos que con 248 votos a favor, los grupos de PP, PSOE, Ciudadanos y algunos más, y la abstención de su grupo, del voto no negativo de su grupo, el grupo de Podemos. Nosotros entendemos que el bono social se mejora bastante con la convalidación de este decreto, porque aparte de que se financia y que viene como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo que consideraba que había un agravio el que pagaran o confinanciaran el bono social solamente las empresas grandes, ahora ya, a partir de ahora de este Real Decreto Ley, pagarán y confinanciarán el bono social todas las empresas que comercialicen con la luz. Por tanto, creemos que es un bono social mucho más importante. Antes, en el 2009, se descontaba el 25% a las familias con todos sus miembros en paro, a pensionistas con pensión mínima, a familias numerosas y a consumidores que tuvieran potencia contratada de menos de 3 kilovatios. Ahora este nuevo Real Decreto exige a las compañías eléctricas que comuniquen al ciudadano cuando deje de pagar una factura que han incurrido en el impago de la factura. También al mismo tiempo tiene que comunicarle a la comunidad autónoma correspondiente esa comunicación para que en 4 meses la comunidad autónoma responda. Creemos con ello que queda claro la intención del Gobierno de que las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad nunca se les podrá cortar el suministro de luz. Creemos con esto que se demuestra la solidaridad del Gobierno del PP, que comprende que desde el año 2007, con la crisis económica que estamos atravesando, hay muchas familias que no pueden pagar ni siquiera los gastos básicos, los gastos de alimentación, de medicina o la factura de la luz. Por ello, con este bono social se fomenta mucho más, se confinancia mejor, se forma parte también la comunidad autónoma y el ayuntamiento con los servicios sociales y se hará mucho mejor. De todas maneras, nosotros desde el PP no nos cansamos de repetir que la mejor política social es la creación de empleo. No nos cansamos de repetir que la mejor forma de acabar con la pobreza es la creación de empleo. En ello estamos. El Partido Popular sigue creando empleo y en el año pasado, 2016, se han creado más de 500.000 nuevos puestos de trabajo, lo que hace que realmente la sociedad trabaje y es la mejor política social para acabar con la pobreza y, por tanto, también
con la pobreza energética. Termino, señor presidente. Hace muchos años, en la Audiencia Provincial de Jaén, presté juramento para el ejercicio de la abogacía. Ese día aprendí que el imperio de la ley es fundamental en el desarrollo de la democracia. Aprendí que el imperio de la ley es el principio por el que todos, ciudadanos y gobernantes, estamos sometidos a las leyes. En el pleno de ayer y hoy, cuando veo a la diputada Patricia del Pozo en la tribuna, hace que siga creyendo en el imperio de la ley. Muchas gracias. Gracias, señoría. Interviene a continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, su diputada, la señora Manzano Pérez. Señoría, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta, y buenos días, señorías. Nos centramos con esta moción en la protección por parte de la Administración de los y las consumidoras ante circunstancias tales como las que pueden ser la opacidad y la falta de transparencia con la que actúan las compañías eléctricas frente a sus abonados. El consejero de Salud relataba el pasado día 15 de diciembre los instrumentos con los que cuenta su consejería en materia de protección del consumidor, como la plataforma multicanal Consumo Responde, que ofrece asesoramiento e información y que ha atendido más de 85.000 consultas ya. Hablaba de las 226 oficinas de información al consumidor, de la concesión de ayudas que se le dan a las asociaciones que trabajan en esta dirección, de cómo se trabaja para garantizar la inspección y la vigilancia y de cómo se sigue impulsando el arbitraje y la mediación como vía de resolución de los conflictos. Y el señor portavoz de esta intervención del Partido Popular hablaba o recordaba también ese dato que dio el consejero de que se han registrado, en el año 2016, 1.760 solicitudes de arbitraje, de las que el 92%, como ha dicho y como dijo el señor consejero, se corresponden con los sectores de la eléctrica y de las telecomunicaciones. Y decía también el consejero algo importante el pasado día 15 de diciembre, y es que todos estos recursos se ponen a disposición especialmente a favor de las familias más vulnerables. Y en este momento, entre las familias más vulnerables están aquellas que están sufriendo la llamada pobreza energética. Y es que a la renta más baja, a los copagos en medicamentos de los que hablábamos ayer y a la pírrica subida de las pensiones, todo ello responsabilidad en este momento del Partido Popular, se le suma también que la edificación en este momento son de baja calidad y que se le suma también otra responsabilidad del Partido Popular, que es el incremento del precio de un suministro básico como es la luz, justo cuando más frío hace, y poniendo en riesgo así a estas familias vulnerables. Ahora, también se ha dicho, la factura de la luz es un jeroglífico difícil de entender y, por lo tanto, también difícil para reclamar. Durante estos últimos 5 años, el Gobierno del Partido Popular se ha mostrado insensible ante cualquier demanda de la ciudadanía, y en este tema también, precisamente. En estos años en los que ha subido la pobreza energética, también ha aumentado la pasividad por parte del Gobierno de la Nación, gracias a que tenía rodillo parlamentario y ha ido tumbando propuesta tras propuesta de todas las que se hacían en esta materia. Y ya, también lo decía la portavoz del Grupo de Ciudadanos, no podemos esperar más. Se necesitan soluciones ahora que no hay rodillo parlamentario y se necesitan efectivamente soluciones que puedan algunas ser coyunturales, pero sobre todo que sean estructurales, como una urgente y profunda reforma del mercado eléctrico, del mercado energético en su conjunto, que sea capaz de parar el encarecimiento del recibo de la luz y que a su vez proteja al consumidor vulnerable de energía eléctrica. Pero el PP no solamente es que no se le ha ocurrido ni una sola medida que haya permitido afrontar a este país esa transición energética, sino que además ha llevado a cabo medidas que iban precisamente en la línea contraria. Me estoy refiriendo, como por ejemplo, a la medida de paralizar el desarrollo de la energía renovable para mantener el status quo en el sector eléctrico. Eliminó todos los incentivos que tenían este tipo de energía, diciendo además, o añadiendo un matiz, y era eso de que era una medida de carácter temporal, pero todavía no hemos visto cuál era la fecha de caducidad de esa medida de carácter temporal. Otra, también se ha dicho, fue poner un impuesto al sol. Y algo más cercano a esta tierra, a nosotros, a los que vivimos
vivimos en Andalucía, sobre todo los que vivimos en las provincias de Granada y Almería, en la zona norte de las provincias de Granada y Almería, es que el Partido Popular desde el Gobierno de la Nación no ha vuelto a dar la espalda a esta tierra, porque ha excluido del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía 2015-2020 la línea 400 Caparacena-Bacelar-Divina y la subestación que llevaba asociada, que imposibilita en este momento y desde el 2015 la implantación de unos 40 proyectos de generación de energía renovable que esperan capacidad de evacuación. El PP, como bien se ha dicho aquí, en vez de invocar al dios de la lluvia, como hacía el último de la fila en una de sus canciones, lo que debería tener presente es que somos una tierra de viento y de sol, y que aprovechar esta ventaja competitiva que tiene nuestro país es lo que tiene sentido de alguna manera hacer. En definitiva, lo que procede es impulsar y apoyar las renovables, la eficiencia energética, el autoconsumo como eje de un nuevo modelo energético para ser más competitivos, pero sobre todo para que la ciudadanía pueda acceder a la energía a precios asequibles y sobre todo transparentes, que tiene mucho que ver con esta moción. Y es el momento de actuar. Al PP ya no le queda más remedio que rectificar, como sea, o a remolque de los partidos que estamos en la oposición, o gracias a la exigencia del PSOE, que hizo que se prohibieran los cortes de la luz para las personas más vulnerables, a cambio de darle su apoyo en esta reforma del bono social. De hecho, como saben ustedes, todos los partidos de la oposición han registrado ya una iniciativa parlamentaria para la creación de una ley que fomente el autoconsumo eléctrico sin ningún tipo de cargo. Y, por otro lado, ha sido el PSOE quien ha logrado arrancar al Gobierno ese compromiso de definir qué es la vulnerabilidad severa y el procedimiento que se ha de seguir para paralizar la interrupción del suministro en el caso de que los consumidores tengan esta condición, gracias a ese Real Decreto del que ya se ha hablado y que se aprobó antes de ayer en el Congreso de los Diputados. Y somos conscientes, es verdad, que este Real Decreto no es suficiente, pero es verdad que al menos ha sido este partido, el Partido Socialista, el que ha conseguido algo que hasta ahora no se le pasaba por la cabeza al Partido Popular. Y miren, en Andalucía se han dado pasos importantes en esta materia. Recientemente se publicaba la orden del 23 de diciembre de 2016 que aprueba las bases reguladoras para la concesión de incentivos para el desarrollo energético sostenible en Andalucía para el periodo 2017-2020. En esa línea en la que estamos hablando, para permitir la transformación de nuestro sistema energético, para hacerlo más eficiente, para hacerlo más diversificado y estable y basado en la eficiencia energética. 3 líneas serán las que se apoyarán gracias a esta orden que regula precisamente este tema, que es la construcción sostenible, aprovechando el anterior programa que ya se desarrolló en Andalucía, pymes sostenibles y redes inteligentes. Y los objetivos que nos marcamos en Andalucía son todavía más ambiciosos de los que nos establece Europa para el periodo 2020. Y en cuanto al posicionamiento de la enmienda, señor Yagüe, le diré que votaremos a favor del punto 2 y 3. En cuanto al punto 2, creo que usted lo que plantea es precisamente lo que está haciendo el Gobierno andaluz, que es cumplir con sus obligaciones. Se ha hecho mención a ello, pero es verdad que se le ha sancionado a las compañías eléctricas, como en el caso de la sanción impuesta de 400.000 euros a Endesa por introducir cláusulas abusivas en su contrato de contadores con posibilidad de telegestión y cobrar un precio de alquiler por servicios que no se estaban prestando, una infracción que ha afectado a más de 350.000 usuarios de la compañía en Andalucía y que está considerada muy grave por la legislación vigente de la defensa de las personas consumidoras. La sanción incluye también, como sabe, el comiso del beneficio ilícito obtenido durante el 2004 y que se cifra en 1,39 millones de euros. También tiene que saber que a lo largo del 2016 se han tramitado otra serie de expedientes sancionadores, 30 concretamente relativos con las compañías suministradoras de electricidad, con una sanción total de 1.800.700 euros. Votaremos en contra de los puntos 6, 13 y 14 y le explicaré también algunos de los motivos. En cuanto al punto 6, pues porque no es necesario, señor Yagüe, y le diré por qué. Debería haberle dicho su compañero, el portavoz de Salud, que el pasado 19 de septiembre entró en vigor la Ley 3/2016 para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y crédito hipotecarios para la vivienda y que vino a modificar precisamente la Ley 13/2003 de defensa y protección de los consumidores y usuarios en Andalucía y que lo que hizo fue precisamente aumentar las cuantías de las sanciones, introduciendo nuevos tipos sancionadores y modificando algunos de los existentes actualmente, incorporando la figura de
multas coercitivas y eliminando la condonación frente a otras medidas que tenían que ver con la inspección y con el seguimiento. En la actualizada ley de la que le estoy hablando, las sanciones muy graves pueden alcanzar la cuantía de 1 millón de euros y se ha previsto que para las infracciones graves y muy graves estas cantidades puedan sobrepasar hasta alcanzar el décuplo del valor de los beneficios ilícitos obtenidos o de los perjuicios causados por la infracción, y estoy leyendo literalmente, y en su defecto del valor de los bienes o servicios objeto de la infracción, así como en su caso del coste de la compañía publicitaria o comunicaciones comerciales, siempre que la infracción se cometa a través de estos medios. Por lo tanto, entendemos que no es necesaria ese punto y por eso le hemos presentado una enmienda. Hemos presentado también 9 enmiendas de modificación a los puntos 7, 8, 9 y 10 porque estamos convencidos de que no es una competencia de este Gobierno andaluz. El resto que modificamos, el 1, el 4, el 5, el 11 y el 12, por el siguiente motivo. En el punto 1, decirle que la vocación parcial de un asunto no está contemplada en la Ley del Procedimiento Administrativo Común. Al punto 4, porque ya está contemplado en el Real Decreto del que hemos hablado en esta moción del 7/2016, porque Andalucía cuenta con un programa extraordinario para ayudar a aquellas personas que necesitan ayudarles para los suministros vitales y que entendemos que tenemos que seguir manteniendo, y es necesario que esta moción lleve incluido ese punto que nosotros le habíamos hecho a través de una modificación de uno de sus puntos. El punto 5, porque en función de los límites que establece la Ley de Protección de Datos, la Ley de Transparencia y demás, se publicarán todos aquellos expedientes que tengan resolución firme, es decir, cuyos procedimientos ya estén finalizados. Y el punto 12, porque la información siempre se puede reforzar, pero es verdad que se está haciendo un trabajo importante en esto. Gracias, señoría. Para cerrar el debate de esta moción tiene la palabra el diputado señor Moreno de Acevedo Yagüe. Señora Presidenta, gracias. Ruego a la Presidencia que me disculpe si no soy capaz de decirle lo que me gustaría, que es que acepto muchas enmiendas y están todas cerradas. Le voy a decir al finalizar el debate cuáles sí, cuáles no por ahora, porque veo que sí hay ganas de que esto salga adelante y estamos simplemente discutiendo cuestiones de matices muy técnicas. Miren, al Partido Socialista creo que estamos de acuerdo. Lo que no queremos es que cuando una conducta se ha realizado desde el punto de vista sancionador en varias provincias, el expediente, por el tamaño, por la infracción y tal, se quede en la central y se imponga una multa solo. Si la conducta se ha producido en Córdoba, Almería y Huelva, puede ser que efectivamente se sigan los criterios legales actuales para el estudio de acciones que son muy complejas, las que se desarrollan en materia de consumo eléctrico y energía eléctrica, pero que la multa final, una vez que esté aclarado el procedimiento, qué es lo que ha pasado, la pongan las delegaciones territoriales correspondientes. Y así, si la multa puede ser de 8 millones de euros porque usted ha hecho tal porquería a un montón de consumidores, le voy a cascar 8 millones de euros en Almería, le voy a cascar 8 millones de euros en Córdoba y le voy a cascar 8 millones de euros en Huelva. Eso es lo que tratamos de evitar. Entonces creo que sí que podremos llegar a un acuerdo en el sentido de que si ustedes me aclaran lo que quieren decir con cada centro directivo y estamos ambos de acuerdo en que sean las respectivas delegaciones, pues no habrá ningún problema. Otro punto que vemos que puede presentar escollos es que, como les he dicho antes, la moción se presentó fruto de una interpelación del anterior periodo de sesiones antes de que se produjeran los acuerdos a escala nacional. Bien, no creo que haya ningún problema en que transaccionemos añadiendo el párrafo que recoge el espíritu de lo que tiene nuestro punto cuarto, y es que las compañías eléctricas, además de cumplir todas las medidas que se han establecido a nivel legislativo recientemente, más las que había anteriormente, efectivamente, no queden a nadie sin luz sin que la Administración pueda evitarlo. Da igual que el coste lo asuma la comercializadora, la Administración. Aquí lo importante es que la compañía, antes de cortar la luz, se informe, porque la Administración sí tiene todos los datos de la familia que están en situación de vulnerabilidad porque habrán ido por otros motivos, y ese dato se le puede facilitar rápidamente a la compañía eléctrica. Es decir, que lo que decimos es sí a su enmienda y añadamos que las compañías eléctricas tengan un acceso rapidísimo a los datos de la Administración para saber qué va a hacer y la Administración sepa lo que va a pasar. Es decir, proteger a los más vulnerables. En relación al punto quinto, efectivamente, voy a aceptar las enmiendas, porque las que se me han presentado por
Por los grupos hacen referencia a la firmeza del expediente. Sería precioso que pudiéramos verlo en su tramitación en directo, pero es evidente que efectivamente las leyes de protección de datos y los de procedimiento administrativo, bueno, pues hacen aconsejable que esto se firme. Sabemos que ahora no tenemos acceso. Si Ciudadanos y ustedes están de acuerdo en que pongamos lo de la firmeza en el punto 5º y que se publiquen sin ningún problema. Respecto al punto 6, verás, la finalidad es que nos centráramos en esta materia porque los cálculos en materia de defraudaciones del sector eléctrico son dificilísimos, porque estamos hablando siempre, no se nos olvide, de millones de usuarios. Es decir, la normativa que se ha aprobado en materia de consumo, por ejemplo, relativa al consumo de los clientes bancarios de productos financieros, no hace referencia a toda la población. Los cálculos son relativamente fáciles porque hay el producto que se vende es siempre dinero, es decir, los traficantes de dinero utilizan dinero, tenemos números por todos los lados de cualquier operación de consumo y es fácil hallarlo. El problema es que en materia de consumo eléctrico tienen que intervenir técnicos, es decir, ingenieros, físicos y tal, para hacer cálculos efectivos de cuál ha sido el fraude. Creo que no habrá ningún problema tampoco en poder aceptar su posición. Respecto a los puntos que plantean más conflictos, que son los relativos a quién es el competente, yo les rogaría que leyeran la moción con atención. En el punto 7 se habla de realizar modificaciones normativas que se refieren al consumo, no a cuestiones eléctricas puras. Es decir, la normativa actual hace que las empresas eléctricas tengan que facilitar en sus páginas web un tipo de archivo relativo a cada consumidor individualmente, que éste debería de poder descargarse y con esos datos a su vez entrar en la página web del Estado, de la Comisión Nacional de Competencia y Mercado, introducir su archivo bajado de la compañía eléctrica y que el programa funcionara. Y lo que estamos diciendo es que no funciona, que están en unos formatos respecto a los cuales el consumidor no puede hacer nada. Entonces, claro, las modificaciones normativas en materia de consumo entendemos que son competencia de la Junta y que no habría ningún problema en que se dictara una norma diciendo o especificando, miren ustedes, el archivo, por lo menos en Andalucía, tiene que tener este formato. Y como es una cuestión de consumo y de información a los consumidores, no creo que nadie impugnara la competencia de la Junta. En el punto 8, donde se me han presentado también enmiendas por parte del Partido Popular, también es una cuestión muy técnica. Por una parte, ellos especifican más todavía lo que nosotros estamos diciendo, pero hay que decir que nosotros hemos dicho que el Gobierno realice las operaciones necesarias para que se dé cumplimiento a la ley. Lo que nosotros estamos planteando es muy sencillo. Estas competencias, su ejecución, corresponde a la Junta de Andalucía. Y lo que estamos planteando es que efectivamente el Gobierno se active, actúe y ejecute esas competencias que ya son suyas. Porque no se trata sino de una cuestión muy sencilla, sino de que los contadores puedan ser verificados por parte de los técnicos de la Administración para que efectivamente estos cumplan la normativa que dice que el consumidor tiene que tener acceso al menos a una información de los 3 meses registrados en ese contador. Actualmente se sospecha que algunas compañías, a través de la telegestión, pueden alterar los datos que están en el contador, que como he dicho al principio les recuerdo que no es del consumidor. Resulta que el contador te lo tiene alquilado la compañía y tiene software que permite acceder a la compañía directamente a esos datos. Lo que tratamos es, insisto, no es una modificación normativa como ambas enmiendas del PP y del PSOE recogen, y por eso parece querer atribuirle la competencia al Estado central. No, no, la competencia es del Estado central, la ejecución la tiene la Junta y lo que estamos pidiendo es que la Junta ejecute, efectivamente, que revise contadores y que sea capaz de verificar que esos contadores son capaces de almacenar esos datos de 3 meses para que el consumidor, además, pueda tener acceso a ellos. Y así la compañía no podrá estafarle, porque si el consumidor tiene esas copias y esos datos, no se atreverán a tocar las compañías a través de la telegestión ninguna información contenida en el contador. Respecto al punto 9, estamos hablando de una competencia que efectivamente en materia de facturación puede ser del Gobierno y también podríamos llegar a un acuerdo. Los puntos 10º y 11 tratan también de garantías. El 10º, creo que no habrá ningún problema en transaccionarlo con ambos grupos, puesto que se refiere a acciones ejecutivas nuevamente por parte de la Junta de Andalucía, es decir, garantizar que no se produzcan las acciones que se están produciendo ahora. Insisto, la compañía eléctrica te dice que tu contador está mal, te lo notifica por correo, o en una factura que te llega a casa, tú no te has enterado que te han quitado el contador y no has podido verificar nada. Y ahí lo que se discute es si el peso, pongamos que compramos manzanas o peras, está bien calibrado o no. De pronto el tendero te dice, uy, no funciona, te dice el tendero, te quita las manzanas, se lleva el peso y te dice que te lo repesa todo de nuevo y que donde antes tú tenías que pagar X porque habías consumido 2 kilos de manzanas, ahora el tendero te dice que eso eran 20 kilos y te tienes que pagar más. No es modificación normativa, como dice su enmienda, sino simplemente actuación nuevamente de la Junta. Es decir, nosotros del Parlamento instamos al Gobierno, oiga, verifique esto. Y la 11ª, efectivamente, se refiere simplemente a una competencia que entendemos, nuevamente,
en materia de pesos, medidas, verificaciones, etcétera, que tienen todas las comunidades autónomas actualmente, tanto País Vasco como Cataluña, como nosotros, que tenemos VIASA, tenemos competencias sobre esta materia. Entonces, el hecho de reproducir la norma vasca, que es la que garantiza, y además desarrollando legislación nacional, que ningún trabajador de ninguna compañía eléctrica puede presentarse en tu domicilio o en tu empresa, quitarse el contador y llevárselo a VIASA sin que se haya seguido un procedimiento previo de regulación, no creo que presente ningún problema competencial, porque es VIASA, es decir, es la Junta de Andalucía, a través de sus entidades, la que va a calibrar y verificar eso. Entonces, que la Junta diga, oiga usted, para traerme un contador, o usted sigue este procedimiento, o no le acepto que me venga usted aquí ahora diciendo que este contador está mal. No, usted me avisa, y nuestros técnicos van, levantamos el contador con todas las garantías para el consumidor, para nosotros mismos y para ustedes. Porque ¿quién me garantiza a mí que Endesa coge el contador, hace lo que da la gana y se lo lleva ya estropeado o manipulado o con lo que sea a VIASA? Entonces tampoco creo que, discutiendo y aclarando esta medida, lleguemos a ningún desacuerdo y sí, más bien al contrario, que lleguemos a los correspondientes acuerdos. En cuanto a las enmiendas relativas a la publicidad institucional, se trata de eso, de que los consumidores tengan acceso a más información de la que tienen ahora, porque nadie sabe dónde dirigirse en esta materia cuando la factura de la luz, pues en vez de ser de entre 50 a lo mínimo y 200 euros para muchas familias, le aparecen 1.500 euros, 400 euros, 800 euros, y se vuelve uno loco porque no sabe si irse a consumo, a sanidad, a industria o a dónde acudir. Creo, por tanto, que no va a haber ningún problema en que, como digo, señora Presidenta, hemos apuntado esos puntos, podamos llegar a acuerdos antes del momento de la votación y le informaremos con el correspondiente texto cerrado y acordado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno de Acevedo y Yagüe. Finalizado el debate de la moción relativa a Política General de Protección del Consumidor.